Estamos en el canal de Primicias Ministry, saludando a los hermanos que se van a empezar a conectar. Estamos aquí en Hialeah, en el ministerio de Primicias Ministry, la primera Keilah de raíces hebreas en Hialeah. Están todos cordialmente invitados a los servicios de Havdalah los días sábados. ¿A qué horas, pastora Elena? A las 2 de la tarde aquí en el 1234 West y la 31 Street en Hialeah, la ciudad que ahora sí va a progresar porque tiene Torah. Amén. Ahora sí va a progresar, ya no va a ser una amenaza, ahora sí va a progresar porque hay Torah. Bueno, y también los días jueves, como hoy estamos transmitiendo en directo, siempre tenemos una enseñanza entre semana los jueves a las 8 p.m. en este mismo lugar de la Keilah, donde enseñamos principios de transición a las raíces hebreas. Y la pastora Selmalí es la pastora que el Eterno ha levantado para este ministerio aquí en Hialeah. El Eterno la guió para desarrollar un programa de sanidad. Ahora, el programa de sanidad es muy importante porque definitivamente todos los que venimos del cristianismo sabemos que hay mucha eficiencia en desarrollar sanidad interior, porque de acuerdo a la escritura nosotros nos damos cuenta que venimos con muchas falencias, tanto emocionales, mentales, y todas ellas tienen una raíz espiritual. Dice la palabra del Eterno en Primera de Timoteo 5:23. Vamos a ver qué dice. Aquí está el micrófono solito. Vamos a ver acá. Primera de Tesalonicenses, 5:23. Y el mismo Elohim de Shalom los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach. ¿Cómo se debe mantener nuestro ser? Irreprensible. Pero dice el orden: espíritu, alma y cuerpo. Y es importantísimo saber que de esa manera es que se hace la sanidad. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces siempre vamos a tener una relación. ¿Por qué primero siempre es el espíritu? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de un ser espiritual. Juan 4:24 nos dice que Yud Hei Vav Hei es espíritu. Él es el espíritu, el Ruach HaKodesh. Él es espíritu, ¿ok? Ese espíritu nos dotó de un alma. El alma posee la mente, la voluntad y las emociones. Y ahí es donde se almacenan todos los pensamientos. Y por ende es donde se almacenan todos nuestros problemas. Y por último, el cuerpo. El cuerpo es como el software. El cuerpo es el hardware, la parte sólida del sistema. Pantalla, teclado, CPU, cables, el hardware. Y el alma es el software. ¿Ok? Y hay un versículo que dice
que todos nuestros sentidos fueron viciados, todos. ¿Cómo se viciaron nuestros sentidos? Primero, ¿cuáles son los 5 sentidos? Vista, olfato, audición, tacto y gusto. ¿Cómo se viciaron esos 5 sentidos? Fácil. Vimos cosas que no teníamos que ver a ciertas edades. Tocamos texturas que no debimos haber tocado a ciertas edades. Probamos sabores que nunca debimos haber probado a ciertas edades. Escuchamos sonidos que nunca debimos haber escuchado a ciertas edades. Y olimos aromas y fragancias que nunca debimos haber olido a ciertas edades. ¿Me sigue? Entonces por eso la escritura dice que todos nuestros sentidos fueron viciados. Y ahí, a través del hardware, entró el virus al software. Tacto, vista, oído, olfato y gusto. Por ahí entró la información que nos dañó a cierta edad y se quedó almacenada. ¿Ok? Si estoy siendo claro con la explicación, ¿cierto? Amén. Amén. Ok. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque la sanidad interior lo que nos lleva es, en primera instancia, a nosotros ponernos delante de la escritura y reconocer en qué áreas fuimos dañados. ¿Ok? Y a través de la misma escritura, por el entendimiento espiritual que ahora tenemos, entender correctamente qué le pasó a ese niño o a esa niña. Porque la mayoría de nuestros problemas vienen desde niñez. Algunos desde el vientre y muchos desde la misma concepción. O sea, en el mismo instante en que papá y mamá se unieron para darnos vida, ahí empezaron nuestros problemas. Pastor, ¿y cómo? Porque de pronto papá estaba borracho y esa no es una condición para engendrar un hijo, porque estoy bajo espíritus de vicio. Y mamá súper enojada porque ella sabía que no solamente había venido borracho, sino que era bien vagabundo y se había acostado con otra por afuera, pero le tocaba complacer a su esposo, y ahí fue engendrado. ¿Usted sabe cómo viene esa criatura? Desde la misma concepción de una personita ya pueden venir muchos problemas. Uno fácil, simple: papá teniendo relaciones con mamá, pero papá en ese momento teniendo pensamientos con otra mujer, y ahí se engendró fulanito o periquito de los palotes, y ese muchachito creció con una condición de lujuria que él no sabe de dónde salió. Porque yo no me puedo concentrar en una sola mujer, sino que tengo que estarles mirando a todas. Y quizás desde ese mismo instante, él sin saber, ahí pasó eso. Dice la sabiduría judía que hay un ángel que le pega 2 veces a los niños, y le pega acá. El golpe que da acá es para quitarle la memoria. Dese un golpe usted ahí con la mano y verá que usted siente que se le olvida todo. Acá. Y se lo da en el momento de nacer, el primer golpe. Por eso el niño olvida lo traumático de haber salido por el orificio intrauterino, como es de doloroso eso, que hasta su cerebro, su cráneo se le deforma para poder salir. Eso es traumático para un niño, hay que quitarle esa memoria.
Y después, como a los 4 o 5 años, le da el otro golpe. Entonces normalmente nunca nos acordamos de lo que hicimos al primer año, el segundo año, no nos acordamos. Hay unos que sí tienen una memoria tremenda, que ni el golpe se acuerdan de lo que hacían a los dos. Yo no. Yo me empecé a acordar en mi vida como a los 5 años. Antes yo no sé nada. Eso lo enseña la sabiduría judía. El golpe lo da acá. Déselo. Vea cómo le va. Se le olvida todo. Muy bien. ¿Por qué hago este preámbulo? Queriendo de pronto ponerlos en la sintonía en la cual se empezó la sanidad interior, la clase anterior aquí en Primicias Ministry, con respecto a la sanidad de las ataduras espirituales. Por ese lado vamos a empezar. Hoy voy a seguir con la dinámica que trae la pastora Selma Lee, pero quizás más adelante cambiemos la dinámica para que podamos avanzar, porque son 12 unidades. Ayúdenme por favor con el segundo libro de los Reyes. No sé si alcanzaron a leer ese versículo, ¿no? No, lo íbamos a hacer. Fue lo último que íbamos a hacer. Pero antes de leer, quiero que se ponga de pie ahí donde está y vamos a repetir esta frase. Esta frase la vamos a repetir cada clase, ¿ok? Repita conmigo: en el nombre de Yeshua, atamos a Hasatán, el diablo, engañador y padre de toda mentira. Atamos a todos los demonios. Ahorita les voy a enseñar algo también. Que han sido asignados por el enemigo para impedir nuestra liberación y sanidad. Atamos a todo demonio que ha cerrado los cielos y declaramos que estamos sometidos a la autoridad de Yahweh por medio de Yeshua, y que ya tenemos victoria sobre el enemigo por medio de su sangre, la que el Mashiach derramó en el madero. Hemos orado en el nombre de Yeshua. Amén. Esta primera oracioncita la vamos a decir siempre antes de empezar cada clase, ¿ok? Pueden tomar asiento, por favor. Y por favor me ayudan con segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo del 19 al 25. Y todas las cosas, las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos de allí que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Yahweh nuestro Elohim, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, y en todos los tiempos de los reyes que Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Yahweh en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro
que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moshe, ni después de él nació otro igual. Diga conmigo, el rey Josías. El rey Josías viene en un momento importantísimo de la historia de Israel. Después de siglos de desobediencia a la Torá. Siglos de desobediencia a la Torá. El rey Josías, cuando tomó el reinado, era un niño. Y justo a los 18 años, cuando cumplía su mayoría de edad, pues por decirlo de alguna manera, el sacerdote encuentra la Torá y él conoce la Torá y toma la decisión de hacer todas las cosas como están escritas en la Torá. Y mira qué interesante que dice que lo primero que mandó a hacer, que fue Pascua. O sea, que recibió la Torá por ahí en el mes de Adar, la leyó, entró a Aviv y dijo: espérate que vamos a celebrar Pascua como se debe. Dice que desde la época de los jueces no se celebraba una Pascua correctamente. Siglos de desobediencia. ¿Y qué le pasaron en esos siglos de desobediencia? Las tribus del norte perdieron, las tribus del sur se fueron para Babilonia, esclavas, porque eso es lo que el pueblo recibe cuando desobedece al Eterno. Y si nosotros fuimos llamados a ser pueblo de Israel, tenemos que venir con el mismo espíritu de Josías. Usted sabe que lo que se está moviendo ahorita por todo el mundo es el espíritu de Josías. La gente a montones está volviendo a los mandamientos de Dios. Y todos los pastores y ministros desobedientes no han podido parar esto. No, que eso ya no hay que hacerlo. Y sigue el Espíritu de Dios tocando los corazones obedientes. Y sigue tocando los corazones que están dispuestos y preparados. Él lo está preparando. Y se siguen levantando predicadores a decir: están judaizando al pueblo. Y sigue el Espíritu de Yahweh trayendo a los que son de él. Y no pueden. Increíble. Yo no sé si usted ha visto la famosa propaganda de este pastor famoso acá del sur de la Florida. No voy a decir el nombre porque todos lo conocen. El pastor más famoso del sur de la Florida. Todo el mundo lo conoce. Me acabo de decir el nombre. Con el videíto donde vengan para que sus niños cojan los huevitos de Pascua. ¿Sabe lo que representa para un hombre de Dios enseñarle a todo un pueblo que viva en paganismo? Vengan para que celebren Easter y sus niños busquen los huevitos de Pascua. Un hombre con el Espíritu de Dios vomitaría ante esa invitación. Vomitaría, porque el Eterno abomina el paganismo. Y eso es lo que están haciendo los grandes predicadores de hoy, incitando a todo un pueblo a que se vuelva pagano y vaya y sus hijos empiecen a buscar huevitos de Pascua. Pero Josías no fue así. Josías volvió al mandamiento y a la Torá tal cual estaba escrito. ¿Y qué hizo? Empezó a acabar con toda esa gente. A todos esos que enseñaban paganismo y vivían paganismo, dice que los montaba en sus propios altares y ahí los mataba. Y acabó con todo el que se levantaba a hacer todo lo contrario de la palabra del Eterno. Y yo le ruego al Padre que siga fortaleciendo ese espíritu del rey Josías. Amén. En medio de toda la tierra. Amén. Y que más personas vuelvan a la obediencia. ¿Saben por qué? Porque yo creo que en este tiempo, como nunca antes en la historia del cristianismo, se está empezando a valorar el sacrificio del Mesías. Porque para eso fue que murió el Mesías.
El Mesías murió para que tú ingresaras a Israel a vivir como vivió un israelita, obedeciendo los mandamientos de Dios. Ese es el tiempo donde más se está exaltando y dándole el verdadero valor a la sangre del Mesías Yeshua. Ese es ese tiempo precioso. Lo dice Hechos 3:21, que este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y usted y yo somos protagonistas de este hermoso y precioso tiempo. Entonces, con ese espíritu nos vamos a ir por las próximas semanas, con el espíritu del rey Josías. Un hombre que decidió a su corta edad decir: empiezo a hacer todo lo que está escrito en la Torá. Y empezó a cambiarle la vida espiritual a Israel. Nosotros venimos de diferentes culturas. Gracias a la internet, este videíto es visto en Cuba, donde la santería es cultura. La santería es cultural, forma parte de la cultura y la idiosincrasia. Este videíto llega a países desde México hasta Argentina, que han sido monopolizados por el Papa y el Vaticano, y todos caminan en idolatría. Santos, santicos, vírgenes, virgencitas. ¿Usted sabía que hay un grupo que se llama las 11.000 vírgenes? O sea que Yeshua tuvo como 11.000 mamás. Que yo sepa, solamente hubo una virgen que fue profetizada en Isaías 7:14. Pero el catolicismo ha hecho lo suyo. En medio de todos estos fenómenos religiosos se conocen como sincretismo, y a través de toda esta revoltura religiosa se establecen raíces muy dañinas que se conocen como el ocultismo. El ocultismo hoy en día no es tan oculto. Así es. Usted aquí en Miami va a cualquier mall o shopping, y en el carro te ponen la propaganda de la botánica tal, donde hacen trabajos del amor, trabajos de amarre, y ahí dice trabajos de amarre $50, y te ponen. O sea que ya no existe el ocultismo, ya más bien es la brujería pública, y es normal. En Miami es normal eso, ¿ok? O sea, afuera dice botánica, y adentro pura brujería que se conoce como la santería, ¿ok? Es cultural. Y ya para darle un toque de caché, New Age, la nueva era. ¿Dije bien? New Age. New Age. New Age. Entonces, le puedes dar el Gringolandia también. New Age, la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Son estos negocios bien elegantes donde te venden desde una veladora católica hasta una brujita bien definida, bonita, que tira rayitos en una bola o la misma bola de brujo. Todo lo que tenga que ver con artes espirituales, ahí te lo venden, y son las tiendas de la nueva era. Te venden lo mismo un Cristo que un Buda, que una serpiente, y el nuevo conejito, el nuevo gatito que hace así. Todos esos son dioses orientales, hindúes, el elefante con la cola así mirando para la puerta, que para que entre la bendición financiera. Todo eso. ¿Qué es eso? Brujería, pero le dicen nueva era. Y una serie de disciplinas que la mayoría de ellas, o muchas de ellas, vienen de conceptos orientales, donde se le da más prioridad al orden y a la organización, como el Feng Shui. Es saber acomodar las cosas en la casa
y poner los colores correctos y los muebles de cierta manera para que la energía se mantenga. Feng Shui. Sí. Alguien me estaba explicando eso, cristiano, que practica el Feng Shui y más barato que... Bueno, sigamos. Esta es una práctica de conocimiento de experiencias espirituales ocultas que reciben el nombre de magia, percepción extrasensorial, astrología, espiritismo, hechicería, numerología. La práctica de estas experiencias son la razón de que muchos cristianos, oído, a mí me gustaría mucho que este video se lo replicaran a hermanos cristianos. De pronto lo que yo voy a decir acá le va a permitir a ese hermano que dice ser cristiano o cree que es cristiano decir: yo estoy atado. ¿Por qué? Porque siendo que ostenta el título de cristiano, sigue oyendo voces en su mente que le hablan, mantiene dudas acerca de su relación con Dios, le cuesta trabajo orar, leer la palabra y poner atención en las predicaciones, experimenta pesadillas todavía, escuchan voces en su interior que lo fastidian, lo tientan, se burlan de él o lo hacen sentir culpable. Y cuando tiene oportunidad de servirle al Eterno, vacilan en hacerlo porque piensan que no son dignos y que no sirven o que no pueden servirle al Eterno. Nunca logran crecer espiritualmente. Nunca. Estancamiento. Ahora, quiero que sepan algo. Olvídese de sus años de cristianismo. Los que ya están en Torah, olvídese de sus años de cristianismo. Usted volvió a nacer el día que dijo Naché Ben Ishma. Haré todo lo que tú me dices en tu Torah. Ese día usted nació de verdad. Antes estaba en un ensayo cristiano. Antes era un ensayo cristiano. Porque cuando usted solamente tiene el testimonio de Yeshua, usted está incompleto. Quiero que sepa eso, amado hermano, y no lo estoy ofendiendo, lo estoy exhortando a que se complete. Si usted solamente tiene la fe en Yeshua, usted está incompleto. Y se lo demuestro ya mismo con Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. No lo lean, eso es para que usted se dé cuenta que está incompleto. ¿Y qué es un verdadero hombre de Dios completo? Que tiene el testimonio de Yeshua y guarda los mandamientos de Dios. Ese es un creyente completo. Y eso es lo que está haciendo el espíritu de Josías, completando al creyente, encontrando la Torá, volviendo a la Torá. Si alguna de estas cosas son comunes en tu mente, no tenemos que seguir creyendo esa mentira del enemigo. Podemos lograr nuestra libertad en Yeshua HaMashiach hoy mismo. Y para lograr esa libertad necesitamos conocer primero los mandamientos de Yahweh. Hay que aceptarlos. Una persona que quiere ser libre no va a ser libre si todavía mantiene su desobediencia a los mandamientos. Y la frase más normal, ¿cómo es? Yo les decía ahorita, antes se decía ocultismo, ya no, ya es público. Ya no es ocultismo, ya es público. Y a la brujería ahora le dicen nueva era. O sea, se le da un término bonito. Pues quiero que sepa que de una forma u otra, en el cristianismo se ha hecho lo mismo. Al desobediente le han dicho que no, que está lleno de la gracia de Dios. Le subieron el título. No, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. La misma cosa. Estás como el agente 007. Te dieron licencia para pecar. James Bond le dieron licencia para matar. Y así está el cristianismo hoy.
la gracia 007, con licencia para pecar. Y ahí es donde viene el cambio. Primero conocemos los mandamientos de Yahweh, que son los que nos permiten a nosotros poder vivir en la voluntad de Dios. Le estamos dando lugar al diablo si nosotros seguimos en la desobediencia, y él va a empezar a influenciarnos, nos va a obsesionar y nos va a controlar. Muchos de los les iba a enseñar algo de los demonios. Lo aprendí en Israel. Un israelita conocedor de Torah, la palabra en hebreo para demonios es shedim, los shedim. Pero usted no escucha a un judío decir shedim, porque ellos dicen que ellos ni siquiera merecen tener un nombre. Entonces dicen las dos letras, los Shem Dalet. Los Shem Dalet no dicen la palabra shedim, porque no merecen ser nombrados. A ese punto de bajeza, nosotros tenemos que, ¿para qué los nombra? Si ya fueron vencidos. Entonces, si usted ahorita quiere poner al nivel de nuestros hermanos mayores, de ahora en adelante dice, aquel tiene un chindalet. Uy, ese vino como con un chindalet. Wow. Ok, el que lo quiera hacer es libertad. Le estoy contando algo cultural en Israel. Allá no dicen shedim, los chimdalet, las dos létricas que forman la palabra y punto, porque no merecen ser nombrados. Me pareció interesante eso. Muchos de los chimdalet que nos oprimen están ahí desde antes de recibir a Yeshua. ¿Ok? Porque cuando recibimos a Yeshua, créanme que viene libertad. Yo recibí a Yeshua en el 2001 y lo primero que dejé ese día fue el cigarrillo, y a los 6 meses el alcohol, porque yo era bien bebedor. Yo me los tomaba, pero todos. Y a los 6 meses el Eterno me liberó del vicio del alcohol. Yeshua sí libera. Pero mientras nos mantengamos en desobediencia, el enemigo siempre va a seguir teniendo control sobre nuestras vidas. Y ahí es donde viene la Torah a completarnos. Ahora que hemos elegido creer en el Mesías Yeshua, tenemos el poder para ser totalmente libres. Podemos experimentar la libertad en Yeshua HaMashiach por medio del Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Arrepentimiento. Y la renuncia de toda práctica oculta. La palabra dice, sométanse pues a Elohim y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Yeshua ha venido, de acuerdo a primera de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. Todo lo que el enemigo quiso hacer con nosotros, Yeshua vino a deshacerlo. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacer esta sanidad interior, usted tiene que estar preparado primero para que la renuncia se dé a través del conocimiento de los mandamientos y empezar a obedecer. Fácil. Léeme por favor Efesios 5, 5:8. 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Solamente el 8. Vuélvelo a repetir por favor, que quiero preguntar. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ok, él está leyendo una versión de las regulares. ¿Qué dice el Señor? Estamos en el Mashiach. Cuando no teníamos al Mashiach, ¿qué éramos? Tinieblas. ¿Y qué pasa en la tiniebla? De todo.
Más ahora, gracias al Mashiach, ¿qué somos? Luz. Luz. Por favor, léeme el versículo 10. Comprobando lo que es agradable bueno, Señor, Al Mashiach, al Mashiach. al Adón. Al Adón. ¿Solamente 10? El 10. Ya. ¿Qué dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Al Adón. Al Mashiach. Estamos orando para que él haga transición a las raíces hebreas. ¿Cómo vivimos en luz? Haciendo lo que le agrada al Adón. Haciendo lo que le agrada al Eterno. ¿Y qué es lo que le agrada al Eterno? Obediencia. Recuerde que él siempre ha manifestado una relación de padre a hijo. Y no hay cosa más agradable para un padre que tener un hijo obediente. Léeme el 11, por favor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¡Oh! Ok, entonces vamos a empezar a conocer mandamientos para que podamos reprender las obras de las tinieblas. Hoy en día, cuando usted le dice a alguien que está pecando, resulta que le dicen que usted está juzgando. Y el Eterno dice en Efesios 5:11, nos da la orden que debemos que exponer las obras de las tinieblas. Vuelve a leer el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. Yo reprendo a ese predicador de aquí al sur de la Florida que le está enseñando a los niños a que sean paganos. Lo reprendo en el nombre de Yeshua. ¿Cómo se le ocurre tener ese nivel de autoridad tan grande? Él lo ha dado el mismo diablo para enseñarle a niños a que sean paganos cogiendo huevos de Pascua. Puro paganismo. Yo reprendo ese tipo de enseñanzas y ese tipo de espíritus que están paganizando a la nueva generación. En el nombre de Yeshua. A eso fue que nos llamó el Eterno. Ay, usted lo está juzgando. Entonces dígale al Eterno que cambie ese versículo. Llame al cielo y dígale, cambia ese versículo porque ese hombre está juzgando al pastor más famoso de los Estados Unidos. La palabra dice, denúncielo y repréndalo en el nombre de Yeshua. Increíble. Pero bueno, sigamos. Estoy en sanidad interior, no predicando. Ok, pero es que esta unidad se la voy a dedicar a ese predicador. Deuteronomio 18, 9 al 4. Aquí vamos a empezar a mirar Torah, mandamientos, lo que el Eterno le dice a su pueblo cuando entre a la tierra. 18. Del 9 en adelante, del 9 al 14. Escuchen muy bien, porque esto es una denuncia pública que el Eterno hace a su pueblo y le dice, cuidado cuando entren a la tierra que el Señor tu Dios te da, cuidado. ¿Ok? ¿Qué dice? Cuando entren a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Una abominación. ¿Qué es recoger huevitos de Pascua? Una abominación. No lo aprendas. Y no permitas que ninguno que diga tener el título de pastor, profeta, apóstol, maestro, guía espiritual, te enseñe paganismo. No lo permitas. Sigue. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Mira,
Cuando tú entregas o permites que otro entregue a tus hijos al paganismo, lo estás haciendo pasar por fuego extraño. Hermanos, es tan importante que nosotros como pueblo del Eterno reflexionemos en lo que la Escritura dice y no tengamos miedo de denunciar. Eso se tiene que denunciar públicamente, así como él públicamente lo muestra, denúncialo públicamente. Guillermo Maldonado en este Pesach le está enseñando paganismo a los niños del sur de la Florida. Y eso hay que denunciarlo. Eso es lo que dice la Escritura. Está haciendo pasar a los hijos del pueblo cristiano por el fuego del paganismo. Sigue, hermano mío. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, Ojo. ni hechicero. Agoreros. Yo sé que el pueblo cristiano ya se ha alejado de los conceptos de brujería, hechicería, eso ya lo tienen claro. Han sacado muchas cosas, pero noto mucho pueblo del Eterno todavía con agüeros. No pase por debajo de esa escalera. Ay, se me cruzó un gato negro. Se derramó la sal. Todo lo que tiene que ver con supersticiones es agorerismo, y eso está mal para el pueblo del Eterno. ¿Ok? Y cualquier otro tipo de cosas que nos inventamos o que los pueblos inventaron. Sigue, por favor. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones delante de ti. Miren, yo le voy a decir una cosa, amado hermano. Ese Yahweh que está hablando la Escritura en Deuteronomio es el Yahweh que por toda la Escritura dice: yo no cambio ni tengo sombra de variación. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y Él abomina todas estas cosas. Y si Él abomina eso, abomina a los hombres que enseñan esto, a las mujeres que enseñan esto. Que también hay una clase de mujeres predicando que hasta los billetes les hablan, los de 100 especialmente. Los billetes de 100 les hablan de una manera espectacular. La Escritura dice: denuncia las obras infructuosas de las tinieblas. Y quiero que sepa que toda esa tiniebla está filtrada en el pueblo de Dios. Y como el espíritu de Josías está entrando, ¿a dónde entró el espíritu de Josías? A Israel, a limpiar a Israel. Yo hablaba hoy con Álvaro Martínez. Álvaro Martínez es la voz en español de Jim Staley y ahora es la voz de Michael Root. Y le explicaba lo tremendo que es entender que el juicio comienza por casa. Y después de yo recorrer las calles de Jerusalén, el juicio va a empezar por Jerusalén. Porque como hay 4 religiones que se concentran allí, el paganismo y la idolatría que hay en Jerusalén, por ahí va a empezar el juicio. Tiene que empezar por ahí, que así lo dice la Escritura. El juicio comienza por la casa. Él dice eso y Él lo va a cumplir. Él abomina todas estas revolturas. Al Eterno no le gusta la mezcla, no le gusta la mezcla, no le gusta la mezcla. A Él no le gusta eso. Y se lo estoy diciendo a usted, amado hermano, que recibió Torah. Levanten la mano los que recibieron Torah. Levanten la mano los que están guardando las fiestas del Eterno. Cuidado con echarle a la ensaladita Navidad, San Valentín y hasta el famoso Thanksgiving.
No, pero es que es gracias a Dios. Hay 7 momentos en el año donde el pueblo de Dios le da gracias al Eterno de una manera especial. Aparte de todos los Shabbat, que son 54 Shabbat, hermosísimos, donde también le damos, 52, donde le damos gracias al Eterno por todo lo que nos da cada semana. ¿Por qué es importante toda esta exhortación, amado hermano? Porque la Torah lo que nos hace es que mostrarnos en un espejo. La Biblia es un espejo. Nos miramos, nos vemos sucios, mal presentados, rotos, desbaratados, desgreñados. Entonces empezamos a organizarnos. Eso es lo más importante de la Escritura, que nos muestre lo que nosotros somos. Vámonos por favor para Isaías 47, del 8 al 15. Y le vamos a prestar atención especial al versículo 9 y 11, pero vamos a leerlo. Isaías 47, del 8 al 15. ¿Sabes, pastora, que me está gustando esta dinámica de hacerlo más así, tipo explicación? Así nos demoremos un año. Me gusta más, porque podemos inquietar de manera especial al hermano a que tome responsabilidad y que se convierta en un educador del pueblo de Dios. Sí, Señor. Dale, amado hermano. Oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú estás sentada confiadamente. Tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, y a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Hasta el 15. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Aquí dice, una catástrofe que ni te imaginas vendrá de repente sobre ti. Es decir, cuando nosotros decidimos quedarnos en ese ámbito de oscuridad, pero nos aprovechamos. Nosotros veníamos de la oscuridad, pero ¿cuál oscuridad era? La oscuridad de la ignorancia. Nosotros nunca sacamos beneficio de esa oscuridad. Estamos en ignorancia. Pero los que hoy están sacando beneficio de la oscuridad, catástrofe repentina vendrá sobre ti. Así lo dice el versículo. Lee el 12 al 15, por favor, con voz de arcángel. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos. Persiste, le está diciendo, persiste, dale. Sigue enseñándole a los niños del sur de la Florida a que cojan huevos. Sigue enseñándoles paganismo a mi pueblo. Sigue. En los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, como paja. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedarán brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud,
cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Amado hermano, nosotros tenemos que estar atentos a todas las acechanzas e insidias que el enemigo trae al mismo pueblo del Eterno, porque nosotros tenemos que contrarrestar, tenemos que denunciar públicamente. Así lo dice la Escritura. Nunca le olvide ese versículo, que lo tenemos que hacer. Según esto, ¿qué consecuencias trae sobre la vida el consultar a adivinos, horóscopo, carta astral, todo eso? ¿Qué va a traer? Destrucción. Destrucción repentina. Las Escrituras nos están mostrando con toda claridad que Elohim condena severamente todo tipo de práctica astrológica, ya que esta intenta dar a conocer el futuro a través de recursos ocultistas. Y quiero decirles una cosa: cuidado con el sistema profético de este tiempo. Yo cuando me voy a la Escritura solo me muestra a mí 1 o 2 profetas por generación. 1 o 2. Pare de contar. No, en esta generación todos son profetas. En la generación más perdida, la generación más perversa, y todos en las iglesias son profetas. Y en la Biblia, por generación, o había 1 o 2 profetas. Increíble. Ahí les dejo esa para que piensen. Hechos 4:19. Y la pastora me va buscando, por favor, Colosenses 2:8. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí se las plantea bien claras la misma Escritura y el Brit Hadashah. Usted conoce algo que está en contra de la Escritura, porque lo hace fulano, sutano, que tiene mucho renombre. ¿Usted lo va a permitir? ¿O usted va a obedecer primeramente al Eterno? Ahí sí entra ese versículo. ¿Qué quieren? ¿Que obedezca al hombre o que obedezca al Elohim? ¿Qué dice Colosenses 2:8, pastor? Por favor. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, huecas sutilezas, engaños. Exacto. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Amados hermanos, este es el tiempo donde Colosenses 2:8 está desatado sobre el mismo pueblo del Eterno. Y Él nos dice que debemos estar atentos para que nadie nos ¿qué? Ni a nosotros ni a nuestros hijos. Por favor, ¿por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento de este mundo. ¿Y qué dice el Eterno a nosotros? Que no nos acoplemos a este mundo, a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación, por medio de la palabra en el Mesías. Estamos viviendo tiempos de paganismo dentro de la casa del Eterno. Y cuando eso pasa, el Eterno mismo volcará las mesas de los cambistas. El Eterno mismo destruirá todo aquello que va en contra de su palabra. No importa si está dentro del templo. ¿Ustedes creen que el Eterno no tuvo injerencia en la destrucción del templo? Él lo autorizó. Y si le toca destruir el templo, el mismo Beij Hamikdash,
y dárselo a los árabes, pues ahí lo tienen. Allá en la explanada no hay autorización de un judío para hacer nada. Y es el lugar Kadosh. Y la autoridad se la dio el Eterno a los árabes. Y ahí están. Por desobedientes. Si él fue capaz de permitir que se destruyera su propio templo. Ay, ay, ay. Lo que va a pasar en medio de tanto templito por ahí que están haciendo es pura enseñanza de paganismo al pueblo de Dios. La gran mentira que muchos hoy se han creído es que eso no importa, porque todos los caminos conducen a Elohim. Pero resulta que la palabra del Mesías es el único camino a Elohim. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es en la palabra del Mesías que nosotros vamos a encontrar esta salvación. En medio de todo esto, a medida que nos adentramos en la Torá, vamos a poder reflexionar primero que el Eterno no viene por iglesias, por grupos, por denominaciones o por religiones. Él viene por un pueblo, ¿ok? Pero es muy importante que nosotros veamos de en medio del pueblo del Eterno que han surgido muchos grupos sectarios, sectas, que pueden ser peligrosas. Y les voy a dar un ejemplo específico. ¿Cómo nos damos cuenta de que una organización es una secta? Porque no se rigen por la palabra de Dios, sino que tienen un librito aparte de la Biblia para regirse. Primera condición de una secta. No voy a decir nombres. Si existe una organización religiosa que para poder entender la Biblia de ellos necesiten un librito aparte, es una secta. Ahí les dejo eso. Una secta pretende ser el único depositario de la verdad. El que no sea de acá no se va a salvar. Secta. Dicen ser la única congregación que tiene el Ruach HaKodesh de Elohim. Nadie más lo tiene. Los que hablan de que solamente aquí se tiene la llenura del Espíritu. Normalmente tienen a un profeta o a un apóstol como la única persona a quien Elohim le habla. Solamente a esa persona le habla. ¿Y entonces el resto qué? Yo veo a Samuel que, como en pocos creyentes que hay ahorita, pocos, lo primero que hace al entrar es arrodillarse a buscar la presencia del Eterno. Eso es tan escaso ahora en las congregaciones. Todo el mundo ahorita, por el confort en Estados Unidos, lo primero que hace es entrar a buscar el cafecito. ¿Qué dije yo? Cafecito. Idolatría. Vamos a hablar de idolatría. Dice en segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 20: por eso Yahweh rechazó a todos los israelitas y los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. ¿A quiénes? A su pueblo. Él mismo lo dice en Romanos capítulo 11. Si él desgajó a sus propias ramas, por favor, a él no le tiembla la mano. Aleluya. El pecado que más se menciona en toda la escritura, ¿cuál es? Idolatría.
Es el pecado más común en toda la escritura. En este pasaje que estamos leyendo, tanto de el rey Josías como en Deuteronomio, aquí en el segundo Reyes capítulo 17, se está manifestando esa idolatría. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. La idolatría puede ser la razón por la que alguien sea inútil. Escúchame bien. ¿Cuál es la respuesta del ámbito espiritual a la idolatría? Que alguien en la familia sea un inútil. Por favor, vayan al Salmo 115. Salmo 115. Versículo 3 al 8. De 3 al 8, ¿no? Sí. Nuestro Elohim está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos, y cualquiera que confía en ellos. No, señor, vuelva a leer ese último para que la gente lo entienda, porque lo lee así, no van a entender. Y cualquiera que confíe en ellos. O sea, cualquiera que confíe en estos. Léeme todo el versículo, por favor. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Hay dos personas que se vuelven como los muñequitos esos que adoran. El que lo hace es un inútil, y el que lo adora igualito, un inútil. Es decir, familias que han caído en el pecado de la idolatría y nunca han cerrado esa puerta, tienen 1, 2 o 3 miembros de la familia como los muñecos que adoran, inútiles. Tienen ojos pero no ven, bocas pero no hablan, manos pero no palpan. Ahí como un mueble. Ay, pero es que es el niño de la casa. Papá, ¿ves que no consigue trabajo hace 25 años? Quite la virgen que hay atrás, que él está igual que la virgen que adora allá, que el santo tal, que la santa tal. La Biblia habla de ese principio. La idolatría trae inutilidad a una familia. ¿Qué dice el mandamiento? Y aquí hay algo bien interesante, porque es el único mandamiento que se restaura en el cristianismo. De las dos tablas de piedra, de los 10 mandamientos, este es el único mandamiento que se restaura en el cristianismo. Éxodo 20, del 3 al 5. Ese es el único. Ese es el que más se trabaja en el cristianismo, dejar la idolatría. Pero se idolatra al pastor, al apóstol o al profeta. No tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen.
no te inclinarás delante de ellas ni las honrarás. Un hombre de Torá que conoce este mandamiento ni siquiera se toma una foto para mostrar un centro de idolatría. Estuvimos en Haifa. En Haifa está el templo Bahá'í. Si ustedes quieren ver un templo espléndido, con los jardines más espectaculares, se llama el templo de la religión Bahá'í, en Haifa. Yo vi ese templo, pero como conozco el principio, podrá ser muy hermoso, yo no me tomo una foto ahí, porque a mí me enseña como hombre de Torá que yo no debo honrar ninguna condición de idolatría. Ay, pastor, pero ¿cómo vamos a ir a Notre Dame y la catedral de Notre Dame? Hágale usted mío, que usted es pagano, yo no. Usted es idólatra, yo no. Ojo con los hombres y mujeres de Torá que se van a Washington y se toman la foto al lado de el obelisco, porque esa es una acera. Ese es el pene de Osiris. Si no sabía, pues. Y si tiene la fotico en la casa, pues váyala sacando. Los obeliscos en el ámbito espiritual son penes. Una idolatría al sexo masculino. Ahí se las dejo, pues, Para que medite. para que mediten. Ahora es bien importante el concepto de la idolatría en cuanto a que el Eterno siempre nos está anunciando y mostrando y ejecutando alguna condición espiritual para que su pueblo renuncie a la idolatría. Ángeles, figuras de ángeles, gente que mantiene ángeles por todo lado. Sí. Cuidado, no se ponga con eso, que eso no. Mientras más limpia las paredes de su casa, mayor presencia del Eterno hay. Mientras más cuchicheo haya ahí, vigílelo, mija, porque usted no sabe quién lo hizo, ni qué estaba pensando en el momento que lo hizo. Usted no sabe quién se lo regaló y por qué se lo regaló. Como la espada. ¿Ah? La espada que usted vio. La espada que yo vi en su casa. Podrá ser mucha pastora Selmalí, pero yo le dije, eso es pagano. Y le mostré por qué. A mí a la gente no le gusta invitarme a las casas. Porque se examina. Yo miro y yo, ¿qué es esto? ¿Usted por qué tiene eso, hermano? Al otro día salió. Hermana, ¿por qué tiene eso? Eso no está bien. Ay, es que una vez yo no era pastor, fui a la casa de un amigo mío de la congregación en Broward hace muchos años. Yo sé que él no debe estar viendo porque todos los que eran compañeros míos de las congregaciones anteriores, muy pocos me creen. Y yo los perdono y yo sé por qué. Resulta que él viajaba mucho y compró obras en Egipto, papiros hermosísimos que le costarían unos $35,000, puros papiros, y llegó a Miami, a Fort Lauderdale, y los mandó poner en doble vidrio grueso, y eso le costó otros $40,000. Entonces usted entraba a esa casa, es una obra de arte pero potentes, $75,000 en esas paredes, una casa hermosísima. Y el pastor de esa congregación decía, viene el pastor fulano de tal, necesitamos a alguien que lo hospede. Ese hombre era un hospedador. Vosotros, todo el mundo iba para la casa del hermano. Y llegó este pastor de esos, así que son bien alineados, y se sentó a comer con él, con la familia,
y le dice: pastor, después de que como usted va a orar por mi casa. ¿Cómo? Yo estoy comiendo aquí rogándole al Eterno que yo no me contamine. ¿Cómo así? Yo por su casa no. Esto es un basurero. Así le habló. Dicho por él mismo. Lo contó él mismo. ¿Cómo así? Claro. ¿No ve todas las figuras de basura que usted tiene ahí, que eso es pura brujería egipcia? ¿Usted quiere que yo ore aquí para qué? Brujería egipcia. Así se lo digo. Valiente. Pastor, ¿qué hacemos entonces al respecto? Vamos a hacer una oración de confesión y de renuncia. ¿Ok? Yo sé que muchos de los que ya están en el camino del Eterno han renunciado a esto muchas veces, pero quizás nunca han renunciado en el nombre de Yeshua. Quizás antes renunciabas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en ese nombre no se renuncia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, y es en el nombre de Yeshua HaMashiach. No existe otro nombre. Entonces le invito a que se ponga de pie en este momento de confesión. Y quiero compartir con ustedes, antes de hacer la declaración, que el primer paso de libertad que el Mesías ejecuta en la vida de nosotros y que Él nos enseña es confesar nuestro pecado y pedir perdón por ese pecado y renunciar a toda participación nuestra o de nuestro entorno, porque vivimos en casas donde los idólatras fueron nuestros abuelos. Yo pido perdones por ellos, me tocó ver toda esa idolatría allá. Sabemos que vivimos en medio de familias donde habían prácticas y costumbres ocultistas. Yo me acuerdo que a mi mamá le leían el huevo y le pasaban una aguja por la palma de la mano y leían el tabaco en esa casa. Cosas que se hacen en secreto y actividades que niegan al Mesías y que ofrecen guía por medio de cualquier otra fuente que no sea la autoridad absoluta de la palabra de Elohim. Todos ese tipo de pecados lo que vamos a confesar ahorita. Ay, pastor, pero yo realmente nunca vi eso. Hágalo por sospecha, hombre. Si usted sospecha de que yo creo que fulanito lo hacía, yo no lo vi, pero ese tenía una cara de malo, entonces pida perdón por la situación. Lo que necesitamos es tener esa libertad de hablar de esas situaciones de pecado. Yo no sé, hay personas que están tan atados. Yo a todo el mundo le digo cuando necesito decirle: mire, hermano, yo fui abusado a los 3 años de edad. ¿Cuál es el problema? Ya me abusaron. Pastor, usted dijo ahorita que eso se olvidaba. Quiero que sepan que en la sanidad interior que hice una vez, el Eterno me mostró el día, la hora y la cama donde lo hicieron, y la mujer que lo hizo. A los 3 añitos me abusaron sexualmente. Libertad, mijo. Eso era en la época de ¿qué? De la oscuridad. ¿Por qué tengo que tener libertad en decir eso? Para que mis nuevas generaciones, mis hijos y todo lo que viene ahí en adelante estén libres de cualquier abuso sexual. ¿Cuánta gente me enjuició por mi desorden sexual a mí en mi juventud? Pero nadie supo que un niño de 3 años lo habían iniciado en el área sexual sin él haberlo pedido. Y eso me persiguió a mí por muchos años. Sea libre, hermano mío, que para eso el Mesías derramó su sangre, para quitarle todo poder a las tinieblas sobre su vida. Amén. Usted sabe que hasta los mismos pastores, una vez un pastor me dijo: vos, ya que te escucha tanta gente, no tenés necesidad de estar diciendo esas cosas,
porque de pronto te escucha alguien y no te toman con confianza porque vos contás todo lo que te pasó. Casi que le digo como le dijo Yeshua a Pedro: te reprendo, Hasatán, porque si yo no cuento las glorias que hizo mi Padre y el testimonio de libertad que el Eterno me dio, entonces ¿quién la va a contar? Si yo no digo de dónde me sacó el Rey, ¿quién lo va a decir? Todo por un prestigio. ¿Qué prestigio ni qué prestigio? ¿Qué dijo Pablo? Yo todo lo doy por basura después de haber conocido a mi Mashiach. Lo doy por basura. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y así, como un pajarito, suelte esas palabras que usted sabe que vino de idolatría. Perdóname por la idolatría mía, de mi familia, ahí como un pajarito que no escucha el del lado. Perdóname por esas situaciones que viví, de ocultismo, de brujería, por todo lo que vi allá en La Habana, en Cuba, todo lo que vi allá en Bogotá, cuando me llevaban a esos lugares. Confiéselo ahí, pasito, que no oiga el vecino, pero suelte de su boca esos sonidos donde usted se arrepiente de haber estado, participado, hecho o que le tocó de refilón, pero le tocó vivir esos pecados que hablamos ahorita de paganismo, idolatría, ocultismo, brujería, hechicería. Y repita conmigo en voz alta: querido Abba, Yahweh Sebaot, te pido que guardes mi corazón y mi mente y que me sigas revelando todo lo que yo he hecho o que cualquier persona a mi alrededor me haya hecho, y que sea espiritualmente malo sobre mi vida, porque yo hoy decido renunciar a todas estas prácticas. Revélame todo y cualquier compromiso que yo haya tenido en conocimiento o en ignorancia, con sectas o prácticas ocultistas, con falsos maestros. Yo renuncio a todo pacto y compromiso que haya hecho con ellos, y te pido en el nombre de Yeshua el Mashiach, mi Redentor, que me limpies en el ámbito espiritual de toda práctica oculta o toda mentira moderna de la nueva era o sistema de paganismo que se haya filtrado en mi propia iglesia, como Easter, como el yoga, conceptos de idolatría a hombres, toda disciplina oriental. Hoy confieso y renuncio a todas y cada una de estas situaciones que inclusive hayan establecido pacto con las tinieblas, ya sea por mérito propio o porque algún adulto con autoridad sobre mi vida me haya entregado y consagrado a santos o a vírgenes desde que estaba en el vientre de mi madre o cuando fui niño. Hoy, como hijo de Elohim, tomo autoridad en el nombre de Yeshua el Mesías, porque Él me la ha dado, y por su sangre
renuncio a todo derecho y terreno de autoridad que en el mundo espiritual haya tenido poder sobre mi vida y que haya impedido mi crecimiento espiritual por culpa de esas transgresiones o consagraciones a las tinieblas y a los ídolos de esas tinieblas. Ato y reprendo toda influencia que tenga el enemigo y el mundo espiritual de tinieblas sobre mi vida como resultado de dicha entrega. Ordeno que esos demonios salen ahora mismo en el nombre de Yeshua de mi mente, de mi cuerpo, de mi casa y de todo mi entorno. Echo fuera todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira, de confusión, de duda, de orgullo, de bloqueo espiritual, de pesadez, de rebeldía, de idolatría, de religiosidad, de ceguera, de ritualismo, y me declaro libre en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua el Mesías. Y rompo con toda cadena, lazo de maldición sobre mi vida, causada por los pecados de mis antepasados, sea bisabuelos, abuelos, padres y de toda persona de mi linaje, y anulo el acta que Hasatán traía sobre todas estas generaciones y que aún hoy estaban escritas contra mi vida por los pecados de idolatría de mi familia, de su religión, de mi ciudad y aún de la nación en que nací. Y declaro la bendición que mi Elohim Yahweh estableció sobre mi vida y sobre mi descendencia. Hoy decido dedicar mi vida y guardar todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, en Yeshua HaMashiach, y me consagro para su servicio. Todo esto que he dicho lo declaro solamente en el nombre y en la autoridad de Yeshua el Mesías. Amén. Bendito el Rey. Bendito el Rey. Bendito el Rey. Puede tomar asiento, amado pueblo del Rey. Quiero cerrar esta primera unidad de sanidad entendiendo los conceptos de religiosidad. ¿Ok? Hay una frase muy entendible para los conceptos de religiosidad. Si no puedes con el enemigo, únete. Esta es una de las estrategias que con gran astucia ha usado el enemigo para impedir el avance de el propósito de Dios. Los demonios y las ataduras que nos controlaban o nos influenciaban antes de conocer a Yeshua, y claro está, antes de recibir la Torah, porque hay algo muy importante, amado hermano. Por eso esta sanidad interior se la estamos impartiendo a personas de raíces hebreas
que ya han recibido la Torá, que ya dijeron Nashe Benishma, haremos todo lo que tú has dicho. ¿Por qué? Porque el pecado, según 1 de Juan 3:4, es transgresión a la ley, transgresión a la Torá. Entonces, si yo no recibo la Torá para guardar sus mandamientos, ¿para qué voy a hacer estas oraciones sabiendo que allá afuera va a seguir con las puertas abiertas para que el enemigo venga a dañar mi vida? Las puertas se cierran con la obediencia. ¿A qué? A todo lo que tenemos que obedecer. Exacto. Entonces, donde hay un orificio en un área de nuestra vida, por ahí se filtra el enemigo. En el área espiritual, vamos a suponer que tenemos una mente contaminada y el proceso lujurioso en nuestra mente nos lleva a la pornografía y a la masturbación, pero nadie sabe, esa puerta está abierta. Recuerda que el que nos ve, ¿quién es? El Eterno, Él todo lo ve. Tengo una forma egoísta de ser, orgullosa, en mi propio hogar o en mi propia congregación, y de pronto es ese orgullo que es tan que no se percibe fácilmente, pero está ahí, hay una puerta abierta. En el área financiera, puerta abierta cuando no le devolvemos al Eterno lo que es de Él. Cuando tú tomas de lo que es de Él y te lo gastas, es un nivel tremendo, porque es de Él. Tienes puerta abierta en el área financiera. En el área familiar, maltrato verbal con tu esposa, con tus hijos, maltrato físico, puerta abierta. Entonces hay una serie de áreas en nuestras vidas que si nosotros no las cerramos, ¿cómo se cierran? Guardando mandamientos. La Torá te da mandamientos para que tú tengas todas las puertas cerradas. Cuando a nosotros nos pasa algo, es porque el Padre lo autorizó. ¿Y para qué lo autoriza? Para llevarnos a otro nivel. Porque Él siempre nos va a llevar de nivel en nivel. Es muy importante eso. ¿Por qué es importante hablar todas estas cosas? Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Muchas de las personas que nos escucharon hoy empezaron su libertad en el momento que escucharon la verdad, ni siquiera cuando hicieron la declaración. La declaración es ya como un sello donde tú por tu propia boca renuncias y paras. Lo hablas, lo dices. Pero hay personas que cuando dicen, ¿cuántas personitas en el video? Dije algo y automáticamente dijeron, ve mira, bájame eso de allá. Ya fue libre. Botame esa mata de sábila que tengo detrás de la puerta. Ya fue libre. Y no hizo la declaración, quitó el anatema. Lo quitó. Ve, rompe ese elefante que yo tenía allá al lado de la puerta, porque yo sí lo puse fue para que aquí entrara la plata, y lo único que ha entrado aquí son ladrones. Rompeme ese elefante. ¿Ya? Ni siquiera hizo la declaración, sino que de una rompió lo que era el asidero de maldad. El primer obstáculo para una verdadera liberación es ese espíritu de religiosidad. El creer que nosotros estamos muy bien. Sí. No, aleluya, amén, no, yo estoy súper bien con el Eterno. Él sabe mi corazón, yo lo amo. Por favor, ahí es donde viene el engaño. ¿Ves? Soltemos ese espíritu de religiosidad y eso nos va a permitir reconocer que podemos manejar orgullo espiritual. Podemos tener orgullo espiritual. Y no importa el orgullo que usted tenga, dice la palabra en Santiago 4:6, que Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nosotros debemos ser una persona sin orgullo.
El espíritu fariseico. Y cuando hablamos del espíritu fariseico no me refiero a la capacidad buena que ellos tenían de conocer la Torá, sino a esa parte que no le permite que otros participen. ¿Sabe cómo se ve ese espíritu fariseico? En los que están diciendo ahorita: ay, si no se ha hecho la circuncisión en la carne, usted no puede participar de Pesach. Eso es espíritu fariseico, porque la única circuncisión que necesitamos para guardar Pesach es la del corazón, y eso no anula que algún día tú quieras obedecer la otra, porque es un mandamiento. Pero ese espíritu, usted no puede, no, mi mujer no va a Pesach porque tiene la menstruación. Si eso ya no se legisla. ¿Sabías eso? Eso era para el templo, y el templo no existe. No podía entrar una mujer con el periodo al templo, no a otra parte. Espíritu de Absalón. ¿Quién era Absalón? El que se le quiso tomar la posición. Sí, siempre. Yo he tenido varios hermanitos Absalones en toda mi carrera, Oh, sí. que creen que saben más que yo, y quiero que sepan que sí saben más que yo, pero al que puso Dios fue a este bruto, no a él. Así es. Así es sencillo. Es que yo sé más que usted. Yo sé, pero el que Dios puso aquí fue este bruto. Espíritu de control jezabélico, Oh, sí, también. y lo pueden tener hombres y mujeres. Se le llama Jezabel porque utilizan la parte sexual para oprimir, para controlar y para que se haga lo que esa persona quiere. Y ese espíritu jezabélico lo pueden tener tanto hombres como mujeres. Hay espíritus que bloquean el arrepentimiento de la gente por esa religiosidad. Ay, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Hay gente que, ¿Para qué voy a hacerte vida? ¿para qué voy a hacer tevilá si yo ya lo hice? Mire este tan delicado que lo trae la religiosidad. Personas con un espíritu no enseñable. Ah, sí. Nada se les puede enseñar porque todos lo saben. Todos. Y eso lo trae la religiosidad. Espíritu no moldeable. Espíritu opositor. Amados, vamos a tener una mesa hermosa de Pesach con un mantel azul. Ay no, que sea blanco. Eso hace. La gente que le encanta vivir en el odre viejo. Así. Llegan a las raíces hebreas y le quieren decir al pastor que si pueden hacer el servicio como lo hacían en la iglesia anterior. Entonces uno le dice: hermano, ¿y por qué no se quedó en la iglesia anterior? ¿Para qué vino para acá? Aquí las cosas se hacen diferentes. Yo he venido a cambiar el servicio a usted. No, yo vengo en un honor que usted me da de enseñar, pero aquí la que manda y la que puso el Eterno a la cabeza se llama Selmalí Descartes. Punto. Cualquier otro que se quiera levantar en primicias ya está descartado. Eso así. Sí, ya está descartado porque ella es Selmalí Descartes, ella es la que descarta. Ya lo descartó. Ya lo descartó. Me descartó. Usted sabe que yo, aquí vino un muchachito a enseñarles a ustedes, se llama Santos Delgado. Y yo ya sé que el día que yo me retire de Miami, ese va a ser el muchacho que va a estar. Yo lo sé. Y yo solamente estoy esperando que el Eterno lo acabe de levantar y formar. Pero yo me voy con el corazón. Yo lo que anhelo con todos los pastores es que dejemos un ministerio bien fortalecido para la nueva generación de hombres de Torah que estamos levantando. Amén, amén. Entonces los muchachitos son los pastores y ministros que nunca pasaron por ese cristianismo fofo que se predica hoy en día, Sí, señor. sino que fueron formados en la Torah de Yahweh. Es el anhelo más grande que hay.
Títulos y ministerios. Quiero que sepan algo importante. La sierva que Dios les ha dado en este ministerio es una mujer humilde. El primer consejo que me recibió fue quitarse el apostolado. Lo primero es, si me lo tengo que quitar, me lo quito. Si tengo que dejar de ser pastora, yo dejo de ser pastora, con tal de glorificar al Eterno. Eso es un peligro, los títulos ahorita, yo. Todo el mundo se presenta con una chorrera de cartones. Los que exigen y demandan reconocimiento por sus títulos en medio de la congregación. A mí me pasó, yo voy a contar esta historia. Ay, Dios mío, es que me pasan unas. Imagínate que yo estaba empezando en Raíces Hebreas y claro, yo a los únicos que le enseñaba era a familias que me iba ganando. Cuando llegaba un pastor a mi congregación, era un honor para mí que un pastor me escuchara. Y en una de las fiestas tuve el privilegio de tener a 2 pastores. Entonces yo siempre que llega un pastor a mi congregación trato de honrarlo. Y hoy nos visita el pastor fulano de tal. Yo lo honro porque la Torah me enseña a honrar a los ancianos. En esa fiesta yo contento porque iba a honrar a 2 pastores. Cuando me monté al púlpito, el Eterno nubló mi mente y solamente presenté a uno. Y el otro estaba aquí. Y el que nombré estaba en la mesa de allá. Y el que estaba más aquí. Bueno, cuando ya empecé la prédica y la enseñanza, lo veo y yo, ay Dios mío, se me olvidó nombrar a este. Y yo ya estaba predicando. Y yo lo miraba así de reojo. Ya lo deshonré. Y ahorita lo puedo, pero ya en el momento no lo. Terminé mi prédica y yo ni me le arrimé. Yo mejor me fui para la mesita que me tocaba a mí porque era en una fiesta. Fue en una fiesta. Ahí en la 25 y la 102 en el Doral. Estábamos todavía en la cajita de fósforos. Entonces tenemos un ministerio así pequeñito y le llamamos la cajita de fósforos. Y me siento en mi mesa avergonzadísimo. Y mi esposa me sirve la comida y yo, ay Señor, ¿por qué se me olvidó nombrar a este pastor? Y me dice inmediatamente la voz, porque todavía le falta pasar por la maquinita de sedanos. ¿Cómo te dijo el Señor? El Señor me dijo, el Espíritu de Dios me dijo, todavía le falta pasar por la maquinita de sedanos. Resulta que en esa época yo vivía muy cerca de un sedanos y empezamos a comprar, como todos los cubanos, nosotros somos colombianos, la bola. Entonces me parecía que yo ya me sentía, me decía, ¿cómo se la pide? Me decía el carnicero, te la paso por la maquinita, y cogían esos slides y los metían y salían unos dientes que la ablandaban. Mira lo que me dice el Espíritu. No te preocupes porque todavía le falta pasar por la maquinita de sedanos. El Eterno estaba trabajando el orgullo de él. Cuando terminé de comer, me hace, pastor, y saca la tabla. Me dice, mira donde yo he predicado. Eso le ha predicado ese hombre a chochomiles. Era montado en púlpitos y por ahí 5 o 6 mil personas, un predicador usado. Mira, como diciéndome, no me nombraste, mira quién soy yo. Sí. Y yo por dentro, te felicito pastor, wow, man, tremendo el Señor como te ha usado, tremendo, pero el Eterno no permitió que lo honrara en público. Y no les cuento cómo lo pasó por la maquinita porque me llamó hace como un año. Y la máquina fue brava. Brava. No, porque todavía no lo he pasado por la maquinita de sedanos, así me lo dijo el Espíritu. Entonces, el Eterno tiene con cada uno de nosotros, seamos pastores o ministros, lo que sea, un trato especial. Y se los confirmamos a través de la vida de Jim Staley. Un hombre tan usado como Jim Staley. Hoy hablaba yo con Álvaro de eso.
Increíble. Lo que ese hombre hizo para que todo este mover de las raíces hebreas se diera. Ya está guardado 7 años. Así es que tú y yo y todo el que se vaya a levantar aquí en raíces hebreas y en la Torah, que camine pianito, porque el Eterno con todos va a tratar, desde el de más arriba hasta el de más abajo. Entonces tenemos que ser temerosos del Eterno, temerosos de Dios. Amén. Sigamos mirando esos espíritus religiosos que nos pueden llegar a dañar a nosotros. Infidelidad con el ministerio. Ay, sí, Dios mío. Primero decimos, pastor, el Señor me habló claramente que este es mi lugar. Y a los 2 meses se fue para otro lugar. Ay, 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 ay. ¿Tú crees que el Eterno habla así? Y que cada 2 meses te va a mover de lugar en lugar. Ese no es el Eterno de la Escritura. Donde siembra el Eterno, ahí se queda usted. Si usted se mueve de ahí, eso no fue el Eterno el que lo sembró. Olvídate. Idolatría por el líder. Cuidado con eso. Al único que debemos idolatrar es a Yeshua el Mashiach. Y cosas que nosotros cargamos en este ministerio porque fuimos bañados en otro ministerio por una autoridad pecaminosa. Vamos a suponer que yo estaba en una congregación donde después de que salí de allá me di cuenta que allá había adulterio pastoral. El pastor tenía otro ujier y él me bañó con ese manto y con ese manto me vine por acá. Pues es tan importante hacer los tevilot, las inmersiones congregacionales, para que todo el mundo se limpie de todo lo que dejaron por allá en ese otro cristianismo. Maldiciones por palabras de esas autoridades. Pastor, ¿usted por qué no guarda aquí Shabbat? Porque eso ya fue abolido. Entonces tú te mueves para una congregación de Shabbat porque el Eterno nos está moviendo ahora, entonces Él te maldice desde el púlpito. Y no van a prosperar estos judaizantes que se están en... Porque son palabras de autoridad, ellos son autoridades. ¿Y cuántos hombres hoy están maldiciendo a las ovejas desde el púlpito porque se van? Quiero que sepan, y me pueden ver por internet, pastores y ministros, no se atrevan a maldecir a una persona que el Eterno está llamando a la Torah. Que ni se atrevan a maldecir. Que usted no quiera guardar Torah, amado pastor, ministro, que me está escuchando, no hay problema. El Eterno en tu momento te hablará si tú eres un hombre honesto a la palabra y al Espíritu, tranquilo. Pero no te atrevas a maldecir a una familia que se está yendo porque ya le llegó el momento de guardar Shabbat, guardar Pesach y todas las fiestas. Y no los critiques. Es una voz de alerta que le hago a pastores y ministros que no saben y no han recibido la revelación de lo que está pasando en este tiempo. Y es que el espíritu de Josías está derramándose por todo lugar, volviendo la gente a la Torah y al mandamiento. Y la última, maldiciones autoimpuestas. En algún momento de dolor, de angustia, de tristeza, el creyente se maldice a sí mismo. Dice algo. Un ejemplo. Se enojó fulano por X o Y. Yo nunca voy a llegar a ser pastor. Se maldijo. Porque él es un pastor. Y hasta el día de hoy no ha podido ser ese ministro porque él algún día dijo, yo nunca voy a ser pastor. ¿Pero por qué? Te maldices en tu llamamiento si el Eterno te llamó a ser un pastor. Esas son maldiciones autoimpuestas. Entonces, ya, póngase de pie que vamos a cerrar con esa lista de conceptos religiosos que les acabo de dar, y los que faltan, el Eterno los conoce, ¿ok? Si usted se sintió identificado con alguno ahí, cierre sus ojitos para que el de lado no lo vea. No vea el de lado, usted cierre sus ojitos y pasito dígase, no, yo no soy fácil, yo no me he dejado moldear de la pastora. Tú sabes que yo soy durito. Dígalo ahí, tranquilamente.
Confiese su pecado de religiosidad, porque el Eterno quiere hacer algo especial a partir de esta sanidad. Y repita conmigo: Yeshua mi Adonai, Yeshua mi Adonai, reconozco que he sido influenciado, atado y hasta controlado por otras autoridades, ministros, ministerios, sectas, denominaciones, iglesias y aún mi propio pecado y la atadura en mi espíritu. Pero hoy renuncio a toda religiosidad y a toda influencia que estos pecados han traído a mi espíritu, se han filtrado en mi alma y aún actúan a través de mi cuerpo. Hoy tomo control sobre mi vida espiritual y en el nombre de Yeshua me desligo mental, emocional y físicamente, en el nombre de Yeshua, de todo tipo de atadura. Me declaro libre del espíritu de religiosidad y quedo apto para cumplir con mi propósito que Elohim me ha dado en esta tierra. Él tiene un propósito para mí y yo lo retomo en este día. Declaro que los cielos están abiertos para mi vida y puedo recibir toda bendición espiritual. Te pido, Adonai Yahweh, que me bautices en tu Ruach HaKodesh y que me reveles toda tu voluntad sobre mi vida. Declaro que amo a tu Kehilot, a toda la Cajal de Israel, y creo que tú me has escogido y me has puesto en esta Keilah, en Jayalía, en medio de los santos de Israel, para ser formado, para ser equipado y para ser transformado. Y cuando tú decidas ser enviado, por eso tomo la decisión de sujetarme a esta Keilah y a su autoridad, así como a la visión y al liderazgo que has impartido sobre esta casa. Pongo mi vida sobre el altar de mis palabras y te pido que me uses solamente para tu gloria y como vaso de honra. Ya no quiero ser más vaso de deshonra, solamente un vaso de honra. Te lo pido humildemente, pero con toda confianza y certeza, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. La gloria sea para el Eterno. Me gustó mucho la dinámica de